a iniciar saludando a las personas que nos han escrito por el chat, que se han ido uniendo. Les recuerdo, esta formación está siendo grabada en este momento y estamos transmitiendo para Facebook Live en nuestra página de Fundación Procrear para quien nos pueda y nos quiera ver por ahí. Bueno, saludamos a Pamela, Santiago, muy buenos días. Nieves, Yolima Castillo, buenos días. Desde Asunción, Paraguay, La Raíz presente, Laura Platón, muy buenos días. Y Raúl Félix Tobar, muy buenos días a todos y todas. El día de hoy estamos dando inicio al encuentro número 2, en donde trataremos políticas públicas y comunidad. Esto en el marco del módulo 3 en las experiencias de trabajo comunitario. Siendo así, vamos a iniciar. Entonces, el día de hoy les presento a nuestra experta. Es Ruth Estrada. Ruth es antropóloga egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con un magíster en investigación social interdisciplinaria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Ella, la mayor parte de su historia laboral, la ha desarrollado en diferentes entidades distritales, y esto le ha permitido trabajar con diferentes grupos étnicos y poblaciones diferenciales. Ruth, muy buenos días, un gusto que nos acompañes, te damos la palabra. Muy buen día para todos, para todas. Ante todo, gracias por estar aquí, por destinar parte de su tiempo. Para mí es una gran alegría estar aquí. Entonces, vamos a dar inicio. Nuestro método de participación para algunas preguntas que vamos a tener alrededor del tema va a ser por el chat. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, las preguntas las vamos a ir desarrollando también en la medida que pues vayan surgiendo en algunos intervalos de la presentación. ¿Listo? Me voy a dirigir a compartir pantalla. Y comenzamos. ¿Me confirma si ven? Por favor. Sí, Ruth, estamos viendo. Perfecto. Como lo indicaba Jamie, nuestro tema del día son las políticas públicas y la comunidad. Forma parte de la Escuela de Formación Salud y Calle, un proyecto muy interesante que vincula diferentes formas de ver la política, el saber, el trabajo comunitario y todo lo que tiene que ver con esas situaciones y esas características que nos llevan a trabajar por las personas, en pro de las personas y con las personas. Vamos a ver, listo. Para empezar a hablar de políticas públicas nos vamos aquí a poner un poquito históricos, porque nada surge sin un origen, ¿verdad? Entonces, para hablar de las políticas públicas hay que ponernos en un entorno histórico, hay que saber qué estaba sucediendo en el mundo para que se pensara una nueva manera de hacer acciones en beneficio de las personas. ¿Qué estaba sucediendo? Hay tres situaciones particulares que dieron origen para pensarse las políticas públicas. Una es la Gran Guerra, que no debe confundirse con la Segunda Guerra Mundial. Muchos lo hacen, pero no. En principio, la Gran Guerra fue la Primera Guerra Mundial, después de que identificamos que vino una segunda, porque ninguno pensaba que iba a sobrevenir una Segunda Guerra Mundial. Esa Primera Guerra o Gran Guerra se desarrolló entre julio de 1914 y noviembre de 1918. Fueron 4 años en la Gran Guerra y ninguno se dimensionaba las consecuencias económicas, políticas y sociales que esto acarrearía. En esta guerra, ¿por qué se llama la Gran Guerra? ¿Y por qué finalmente termina siendo una guerra mundial? Porque la historia siempre ha sido contada desde Europa, mayoritariamente, como todos lo sabemos aquí. Y para ese momento histórico, las grandes potencias
estaban disputándose territorios en Europa, las potencias industriales y militares de la época. Entonces se dividieron en dos bandos. Esos dos bandos se denominaron, por un lado, la Triple Alianza, donde estaba participando el Imperio Alemán, que en ese tiempo Alemania era imperio, el Imperio Austrohúngaro, que era Austria y Hungría, y también participaba Italia. Y contra un grupo de naciones que se llamaban el Triple Entente. Ese Triple Entente estaba constituido por el Reino Unido, por Francia y por el Imperio Ruso. Ahora, guardadas las proporciones, uno dice, si la guerra, la Gran Guerra, fue en 1914 hasta 1918, 4 años. Y nosotros nos ponemos a analizar, por ejemplo, lo que está sucediendo con el conflicto actualmente entre Ucrania y Rusia, que solamente lleva un año largo y ya estamos todos desgastados y devastados. Podrán imaginarse cómo terminó toda Europa salpicando al resto del mundo, como está pasando actualmente con el conflicto, después de una gran guerra. Entonces, esto es un primer escenario que nos lleva a pensar que esa gran guerra pasa por encima de los derechos civiles, pasa por encima de los derechos humanos, ¿sí? E incluso esta es la semilla que da para que se genere en la Convención de Ginebra el primer tratado sobre los derechos humanos, porque se pasó por encima de absolutamente todo. Entonces, este es nuestro primer escenario. El segundo escenario, y tiene fecha propia, es el hundimiento de la Bolsa de Nueva York. Básicamente se empieza a pensar como política pública para la gente desde ese 29 de octubre de 1929. ¿Qué pasó? Esa caída de la Bolsa de Nueva York implica que muchas personas pierden su trabajo, pierden su vivienda, pierden su acceso a servicios de salud. Por lo tanto, es una situación muy compleja la que tienen que pasar estas personas y empiezan a decir, venga, cuando todo el sistema económico y monetario de una nación se cae, ¿a dónde queda la gente? ¿Sí? Porque no podemos depender de que la bolsa se mantenga o no para que nuestras situaciones como personas, como familias, se sostengan en el tiempo. Esta situación tiene relación con la Gran Guerra. ¿Por qué? Porque a lo último de la Gran Guerra, en 1917, recuerden que dijimos que iba hasta 1918, en 1917 Estados Unidos decide involucrarse en el conflicto y apoyar a las tropas francesas. Entonces, cuando hace ese movimiento, decir que me voy para la guerra, tiene que destinar fuerzas, tiene que destinar dinero, tiene que destinar municiones, y eso afecta el sistema monetario del país, porque es una emergencia con la cual no contaban y decide involucrarse desde lo político para ir a meterse en un conflicto internacional. Por eso es que cuando viene, después de las locuras de los maravillosos años 20, en 1929 todo el mundo se empieza a dar cuenta que tienen unas acciones y tienen dinero, y los bancos le dicen, traiga todo su dinero para acá, no hay ningún problema, le pagamos el interés, no importa si usted tiene más o tiene menos, le vamos a pagar unos intereses altos, le vamos a dar crédito. Entonces todo el mundo se empezó a endeudar, y todo el mundo empezó a comprar, y todo el mundo empezó a hacer maravillas con su dinero, y resulta que el día anterior, el 28 de octubre, se dan cuenta en la Bolsa de Nueva York que hay un reguero de acciones y de productos que nadie quiere comprar, y eso prende las alarmas. Y ven, ¿esto qué está pasando aquí? Y entonces resulta que al día siguiente la bolsa quiebra porque no hay movimiento bursátil. Entonces toda la gente sale desesperada con sus acciones en la mano a reclamar los títulos a sus bancos, y resulta que el banco le dice, no hay dinero. Entonces esa bolsa inflacionaria se rompe, todo el mundo cae en desesperación, y eso forma parte de empezar a pensarse que una cosa es
la economía y otra cosa es el bienestar social. A raíz de eso, el señor que vemos en la foto es Franklin Delano Roosevelt. Él propone algo que se llama el New Deal, el nuevo trato, el nuevo acuerdo. ¿En qué consiste? En que él, viendo efectivamente cómo las personas habían caído en desgracia y en miseria, dice, vamos a hacer algo para contrarrestar la pobreza absoluta en la cual quedaron estas personas. Entonces, él entre 1933 y 1938 decide hacer una serie de reformas, una serie de políticas intervencionistas para que los sectores más pobres de la población pudieran surgir de nuevo. Entonces hace una reforma a los mercados financieros y vuelve a dinamizar la economía estadounidense por medio de 4 ejes fundamentales. Uno de esos ejes es la reforma a los bancos. Entonces los bancos no pueden hacer por sí mismos lo que ellos quieran, sino que tienen que tener una regularización para evitar que nuevamente colapsen y nuevamente dejen a las personas en la pobreza absoluta. Otra reforma que él implementa son los programas de asistencia social. Todas las personas que quedaron viviendo en las calles, que terminaron devolviéndose de la Gran Guerra, ¿sí? Con lesiones, con discapacidades, con problemas de salud mental, todas estas personas quedan imposibilitadas para volver a conseguir un trabajo y volver a restablecer su vida. Entonces, estos programas de asistencia social fueron establecidos en este periodo de gobierno. Igualmente, los programas de ayuda para el trabajo y las reformas agrícolas fueron muy importantes durante este gobierno para incentivar nuevamente el arraigo a la tierra y empezar a hacer unas cosechas, tener granos, tener disponibilidad de alimentación y no volver a pasar hambre como había sucedido anteriormente. Y algo que se sostiene todavía en el tiempo, que es la Ley de Seguridad Social, el famoso sistema de seguridad social estadounidense que todavía funciona, digamos que ha sido vapuleado y pisoteado por algunas administraciones últimas, pero ha subsistido desde esta época, desde 1938, abarcando un gran bienestar para las personas. Entonces, todo esto es el caldo de cultivo para empezar a pensarse desde 1938 cómo es que definitivamente las personas son el centro de las políticas y no lo económico. Si bien toda política necesita de dinero, no puede someterse el bienestar de toda la comunidad a un capricho político o en este caso militarista como fue la guerra. Y entonces aquí empieza la primera pregunta. Con cara de sorpresa, entonces Jamie, vamos a estar muy pendientes. La primera pregunta del día es, entonces según lo que acabamos de ver, lo que acabamos de saber acerca de todo esto que estamos diciendo, ¿qué es entonces una política pública? Entonces la opción A es una decisión gubernamental que se toma cuando un evento inesperado sucede, o es la B, que son medidas de recuperación que se aplican cuando los gobiernos no encuentran recursos, o es la C, que son proyectos y actividades que un Estado diseña y gestiona para satisfacer las necesidades de una sociedad, o es la D, que una política pública es el presupuesto que se destina para que todos vuelvan a recuperar su ritmo de vida. Se escuchan respuestas. Listo, Ruth. Por acá tenemos la respuesta de la mayoría tiene la letra C. María, Yolima, Ana Daniela, Fundación Procrear, Santiago Pulido, Edison, Fundación Rompiendo Barreras. Todos coinciden con que la respuesta correcta es la letra número C. Son proyectos y actividades que un Estado diseña y gestiona para satisfacer las necesidades de una sociedad. ¿Están Todos dicen seguros? la C. ¿Están seguros? Seguimos leyendo. Nieves, Laura, Platón, todos dicen la C, numeral C. Perfecto, es Listo. la C. Las políticas públicas, en efecto, son proyectos y actividades que un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno.
porque no lo puede hacer solito, y de una administración pública con el fin de satisfacer las necesidades de una sociedad. ¿Mm? Como lo vemos en el gráfico, el núcleo de toda política pública es identificar las necesidades que tiene una comunidad. Si usted no sabe sobre qué va a planear una respuesta, pues pierde su tiempo planeando cualquier estrategia. Hay que saber sobre qué se va a planificar. Por eso es importante la participación ciudadana cuando a usted le dicen, venga, ¿y sobre qué vamos a opinar? ¿En qué vamos a invertir este presupuesto que quedó en la localidad? En el caso de Colombia. Entonces, siempre es importante estar pendiente porque de lo que usted diga, así mismo se va planteando. En un nuevo nivel, el Estado es un responsable principal, si no es el mayoritario, porque finalmente el Estado es quien responde por la planificación y la intervención. Luego, la sociedad es la primera destinataria de todas estas series de necesidades y de identificaciones que el Estado ha recopilado. Y nada de esto puede suceder sin la aprobación de la ciudadanía, porque si la ciudadanía no está de acuerdo, es vox populi, ¿verdad? Lo que dice el pueblo es la voz de Dios. Entonces, asimismo puede dar paso o derogar una política. Veo una manita levantada. Ruth, tenemos la mano de Gustavo Adolfo Espinosa, profesor, levantada. Gustavo, te escuchamos. Hola, buen día, ¿me escuchan bien ahí? Perfecto. ¿Cómo estás? Mucho gusto, no te conocía. Es que yo respondí que ninguna se me adapta a esa idea de política pública y te voy a decir por qué. Es Ajá. que yo siento que, y no te voy a dar una definición teórica y técnica, no soy el más estudiado, no soy en las políticas públicas, pero digamos que un poquito desde la experiencia, yo riño un poco con este tipo de definiciones que a veces lo llevan a unos a pensar que es más como si fuese un libro, ¿sí? Como la política pública es el libro debajo del brazo que yo llevo para salvar el mundo. Perdóname que lo estoy poniendo muy coloquial, no Está pienso que perfecto. perdona. Y creo que más bien no se me adaptó porque mi idea de una política pública es más bien como, a ver, ¿cómo decir? Como un acuerdo de muchas partes, ¿sí? Son ideas movilizadoras que, claro, nacen de momentos, de situaciones, de necesidades, pero más que necesidades, yo diría de realidades. ¿Sí? No solo hay falencias, sino que la política también se nutre de las cosas, o debería nutrirse de las cosas buenas, positivas, para potenciarlas, etcétera. Entonces, al leerlo yo de esta manera, que son proyectos y actividades, me suena ajeno. Y entonces, y es lo que sucede mucho cuando uno, digamos que se dirige sobre todo a la juventud, y es que cuando yo lo vendo de esa manera o lo promuevo de esa manera, ellos se sienten ajenos, porque entonces la política es del gobierno, la política es de la administración pública, la política ellos, y yo no hago parte de esa política, sea la que sea, no es solo la política, digamos, de juventud, etcétera. Entonces un poco eso, yo creo que por eso le daría un matiz a llamarlo a que son acuerdos de la sociedad incluso, que no son necesariamente un texto o un documento o un proyecto o una actividad, sino va mucho más allá. No sé si me hago entender, perdón ahí si me enredé un poco, pero para mí es esa idea movilizadora que a todos y todas nos compete, y que de esa manera sí uno podría decir que tendríamos resultados desde las políticas, porque por eso mismo a veces son tan ajenas y que no se implica la población con la política pública. Gracias. ¿Hay alguna otra manita levantada o le contesto a Gustavo? No, solo teníamos la de Gustavo, Ruth. Continúa. Bueno, perfecto. Gustavo tiene razón. Es una definición muy técnica. Sin embargo, es la más simplificada porque finalmente las políticas públicas siempre han sido manejadas como eso, como algo muy técnico que debe ser medible en el tiempo, que debe generar unos resultados, que debe hacerse un seguimiento. Entonces se me vuelve un ABCD, ¿sí? Sin embargo, tienes razón y te me estás adelantando a la presentación, Gustavo.
es que es un acuerdo de muchas partes, sí, y que, por eso lo decía yo ahorita, antes de darte la palabra, la aprobación ciudadana es importante, porque todo debe pasar por la ciudadanía, porque finalmente la política pública va a ser operativizada con ellos, para ellos, incluso sobre ellos. ¿No? Entonces, esta es una definición muy técnica. La mayoría de los manuales y la mayoría de libros técnicos que hablan sobre políticas públicas lo definen así, precisamente por lo que te estoy diciendo, porque necesitan un estándar de medición. Si nos ponemos muy cualitativos, ¿no? Y nos ponemos demasiado escuchas con las, la política pública tiende a generalizar con el fin de solucionar, pero pues ya vamos más adelante con eso. Bien por Gustavo. Entonces, aquí viene más o menos lo que estaba diciendo. Cuando uno habla de políticas públicas, se deben tener en cuenta dos pilares básicos. Uno, que las políticas públicas es un modo de orientar tanto los proyectos como las actividades en busca del bien común, la satisfacción social y la aprobación ciudadana. Uno no se puede pensar una política pública para mejorarle el modo de vida a 3 o 4. No, la política pública es un escenario abierto donde todos participamos, donde todos concertamos y porque la problemática más importante que debemos atravesar por una política pública es esta. ¿Mm? Entonces, por eso son los consejos participativos, por eso son las reuniones, por eso es tanto debate y tanto empeño institucional en establecer cuáles son las políticas públicas que se van a cabo. Y la segunda es que cuando nosotros hablamos de políticas públicas debemos tener en cuenta que es una herramienta del Estado al servicio de la sociedad y no al revés. Entonces, cuando Gustavo dice, es que a veces las personas se sienten ajenas porque se sienten como si les estuvieran imponiendo cosas. Aquí es el momento de darnos cuenta que la política pública está concebida inicialmente como una herramienta al servicio de la gente. ¿Mm? En un Estado donde finalmente está basado en los derechos fundamentales, tiene unas obligaciones y tiene unos deberes cada uno de los ciudadanos con este tipo de planteamientos. Entonces, siempre vamos a pensar, y siempre es así, y está concebido de esa manera, que las políticas públicas están para favorecer a la gente, a las personas, a la sociedad. Ruth, Ahora, antes de dime, continuar, te leo un dime. comentario de Perfecto. María Mora Riaño. Dice, el Ujú. compañero tiene razón porque la política pública se construye desde las comunidades con acompañamiento de la institución que la esté construyendo. Como dices, Ajá, de personas mayores, se construye con las necesidades de las personas y la voz de las personas. efectivamente. Entonces, agregado a lo que ya estamos diciendo, ¿sí? Que es una herramienta del Estado al servicio de la sociedad, el Estado es un responsable, es de los principales, pero esta posición no es exclusiva ni excluyente. Ahí me uno al comentario que acaban de hacer. La sociedad también forma parte mayoritaria e importante en la formulación de las políticas públicas. A las personas se les debe preguntar. ¿Mm? Por lo tanto, la sociedad civil, más adelante lo voy a explicar un poco mejor, forma parte de estos formuladores para que todo funcione en conjunto. Nada saca un gobierno imponiendo una política pública, ¿sí? Que vaya por encima de la gente, obligándola a hacer ciertas cosas, porque entonces ya estaríamos en otro modo de gobierno que sería una dictadura. ¿Mm? Entonces, aquí el Estado es responsable, pero también la sociedad lo es. Y la sociedad es la primera destinataria de las políticas públicas, claro, pero es que no, la sociedad no es una vasija donde usted le echa todo lo que está construyendo. La sociedad también es partícipe en el diseño y la gestión de las políticas. Sin esa sociedad, ¿sí? Sin todo ese enclave de personas, de funciones, de actos, de organizaciones,
pues no se puede llevar a cabo una política pública. Entonces, me uno a lo que están diciendo, claro que sí, porque esto se va complejizando cada vez más. Entonces, cuando estamos hablando de políticas públicas, empezamos con un punto fijo, que es decir, tenemos una orientación de planes, proyectos, programas, pero esto se nos va diluyendo, ¿sí? De una manera tal que ya nos vamos a dar cuenta que esto pasa de lo muy sencillo y muy básico a una serie de matices. Y eso es lo interesante de esta presentación. ¿Listos para la segunda pregunta? ¿Listos o no listos? Ahí va. Según lo que ya hemos visto, lo que estamos charlando y a lo que hemos ya llegado, ¿una política pública también es un plan estratégico? Ah, sí, porque para operativizarla se requieren planes, programas, proyectos y actividades. No, porque la política pública se basta a sí misma para ser ejecutada por medio de resoluciones y decretos. Y sé que la más interesante, no tengo ni idea. Listo, tenemos la primera respuesta. María nos dice que es la A, Santiago la A, Yolima, Elizabeth, Alejandra la A, Gustavo la A, Nieves, Dana Daniela, Pamela, Javier, todos concuerdan con que la respuesta correcta es la A. Laura Platón dice que ella cree que es la A. Ah, ya hay Mariluz alguien que la está A. dudando, o sea que debió haber colocado la C. No, mentiras. ¿Ninguno puso la Listo. C? No, todos tenemos la A y la duda solamente que dice Laura que ella cree que es la A. De resto Bueno, me solo encanta es porque la A. estamos conectadísimos todos con el tema. Me hubiera preocupado un par de letras C por ahí. Entonces, una política pública, efectivamente, para operativizarla, requiere del diseño de planes, programas, proyectos y actividades, por lo que le estaba comentando a Gustavo anteriormente, porque necesita ser medible en el tiempo. Una política pública requiere de estos elementos porque no puede ser un dechado de buenas intenciones. Así como a uno le pagan el salario, ¿cierto? Y entonces empieza a decir, bueno, ¿y en qué lo vamos a invertir? Ah, sí, el arriendo, el mercado, el transporte, esto. Eso debe tener una continuidad, una medición en el tiempo. Las políticas públicas son igual. Entonces, una política pública para que pueda tener un reflejo presupuestal correcto, debe tener proyectos, programas y planes. No es que sea una condición necesaria, pero sería insuficiente plantear una política pública sin un programa o sin un plan. Porque la política pública es como esa gran ventana que le muestra a uno qué es lo que vamos a abordar, pero cómo lo vamos a hacer. Vamos a formular este proyecto, vamos a formular estos programas y vamos a formular estos planes. Todas estas estrategias se juntan en un sistema de medición que se llaman los planes de acción. Esos planes de acción, todos los sectores, por lo menos en el caso de Colombia, los sectores del Estado deben presentar los resultados de manera tal que digan, mire, hemos estado fallando en esto, entonces necesitamos ajustar aquí o necesitamos ajustar acá porque nos está yendo muy bien. Ahora, los proyectos sin actividades no son políticas públicas, son simplemente proyectos que muestran las voluntades de hacer algo. Entonces yo necesito, como política pública, tener un proyecto que tenga unas actividades que me reporten unos resultados para decir estamos avanzando o vamos quedando. E igualmente, unas actividades puestas solas, ¿sí? Sin ningún proyecto que las guíe o las agrupe, pues simplemente son muestras de activismo, que no van a conducir a nada, que no van a solucionar nada, sino que en algunos casos, y se ha visto con algunas políticas antes de que sean formuladas, esa serie de activismo lo que hace es que sigue sosteniendo los nichos de la misma problemática y no resuelve cosa alguna. Igualmente, estos proyectos, programas y planes deben ser decididos por el gobierno. Ojo con lo que voy a decir. Las actividades deben ser accionadas por las administraciones públicas, nacionales, departamentales o distritales. Y todo esto va en conjunto de la sociedad, que
que también tienen la posibilidad de organizarse, que más adelante lo voy a explicar también, y que son parte decisoria y son parte en la ejecución de estas políticas públicas. ¿Tenemos algún comentario hasta ahora, Jamie? No, por ahora ninguno. Perfecto, voy a seguir. Entonces, ¿qué sucede cuando nos preguntamos, bueno, y entonces, ¿quiénes participan realmente en la construcción de las políticas públicas? Pues participamos todos, porque todos somos el Estado, de una manera o de otra. O pertenecemos al Estado, ¿sí? O a algún sector del Estado, o pertenecemos al sector privado civil, como son las asociaciones, las fundaciones o los gremios, que también se dan cuenta de esas necesidades por las cuales está pasando la población o cierta comunidad en particular y busca una solución. Y entonces se une a lo que vaya diciendo el gobierno y sus sectores. Igualmente, la participación de la construcción de las políticas públicas está a cargo de un sector privado empresarial que muchas veces dice, bueno, yo no tengo interés en operativizar las acciones, pero tengo el dinero. ¿Qué hay que hacer para mejorar la condición a esas personas que tienen esta situación en particular? O simplemente, cuando hay la oportunidad, en los consejos participativos y estas reuniones que se hacen, yo como ciudadano del común, ciudadano a pie, me vuelvo un actor social, me empodero, ¿sí? Estoy en todo mi derecho y en todo mi deber de conocer cuáles son las políticas que se van a formular. Por eso, por ejemplo, es importante tener una participación activa en las sesiones que dan en el Consejo de Bogotá, por ejemplo. Uno las puede seguir online o puede leer los resultados o las del Congreso, estar en la jugada, como decimos aquí en Colombia, sobre esas situaciones que se van planteando y que van diciendo, mire, nuestra ruta para una próxima formulación de política pública va a ser hacia allá. Y le vamos a preguntar a la gente. Entonces a la gente se le convoca en lugares específicos y todos ellos, en conjunto con estos otros tres actores fundamentales, somos quienes construimos las políticas públicas. Que de pronto uno diga, es que es el gobierno el que decide, no, pero es que usted cómo se está vinculando. Hay que entrar también a verificar su ejercicio de rol de ciudadanía y decir cómo estoy yo participando realmente en esa construcción de políticas públicas. Eso también Ruth, es importante. tenemos dos ¿Listo? comentarios. Sí, Perfecto. tenemos dos comentarios acá. María Mora Reaño nos dice, cuando hay política pública se proponen los proyectos según su política pública, si es mujer o según su política de cada sector. Y Héctor Fabio nos dice, las organizaciones de base ejecutan políticas públicas en articulación con las instituciones públicas. Y tenemos una manito levantada. Manito levantada, Raúl. Listo, Uy, Raúl. muy bien. Bueno, este es un tema muy, muy interesante. Yo tengo una, a ver, no sé si decirlo, las políticas públicas, por supuesto, deben ser planeadas, optimizadas, consecuentemente construidas, atendiendo realidades, situaciones, problemas, necesidades. En ocasiones, cuando eso no pasa, puede ocurrir que de facto algunas acciones que se desarrollan desde quienes tienen la responsabilidad de atender estas situaciones, sin que lo hayan escrito, terminan siendo la manera como esas situaciones se presentan. Podría uno decir que esa manera, siendo que viene desde lo gubernamental o estatal, de atender las situaciones terminan convirtiéndose como en políticas de facto, porque es la manera como un determinado gobierno con carencias, dificultades, seguramente con no recursos, termina atendiendo, así ya mal atendiendo las situaciones. El hecho de que venga desde un ente responsable por hacerlo, termina volviéndose una política, una forma que llamaríamos política, así no está escrita de facto, o sea, por los hechos, podríamos decirlo de esa manera, o consideras que para que hablemos de política pública necesariamente tenga que haber todo el proceso que menciona? Es ideal que se lleve a cabo todo el proceso, Raúl, porque si no, realmente estaríamos, como lo indiqué antes, en una política que dice vamos a solucionar esto y lo vamos a hacer de tal manera, ¿sí? Que fue lo que le pasó a Roosevelt. Roosevelt
tomó el mando y dijo, esto no puede seguir así, ¿sí? Yo como presidente tengo la responsabilidad de sacar adelante mi país y voy a hacer esta reforma, que afortunadamente tuvo buen tino y no se equivocó y algunas todavía se mantienen. Pero si se hubiera equivocado, hubiera llevado a una bancarrota mucho mayor o a un desequilibrio económico muy grande a Estados Unidos y tal vez no sería la nación que conocemos ahora, con sus fallas y sus ventajas. Entonces, hay una cuestión muy interesante, Raúl, y es que la política pública es un discurso del 68 para acá, realmente. Del 68 para atrás, por eso fue que me puse un poco histórica, y es que son decisiones que se han tenido que tomar de acuerdo a la situación por la cual está pasando una nación determinada, ¿sí? Entonces, cuando yo tomo en cuenta ese contexto político o ese contexto económico y tomo unas decisiones antes del 68, era que el presidente tenía la razón y va a hacer estas y estas reformas gubernamentales. Y gústele al que le guste y el que se agarró bien y al que le funcionó también, ¿sí? Pero ya cuando después de que usted pasa por 2 guerras mundiales y dice, espérese porque es que tenemos que empezar a mirar que aquí debe haber un consenso, esto no podemos estarnos echando bala, volviendo a caer en depresiones, volviendo a subir, teniendo otra vez altibajos, ¿sí? Y siempre la población sufriendo. Entonces ya se empieza a ver que el Estado solito no puede ni debe estar haciendo las cosas a su acomodo. Entonces hay que tener en cuenta todos los demás actores que son los que estamos viendo aquí. Y entonces ya deja de ser, como lo dices tú, tal vez una política de facto, una política que yo llego y arreglo porque tengo que arreglarlo, sino que se vuelve una situación consensuada, ¿m? Donde yo puedo decir, mire, yo pienso, ahí sí, yo participo y creo que lo que nos está haciendo falta, por ejemplo, es mejorarle la atención a las personas mayores. ¿M? Oiga, sí, no lo habíamos pensado. Entonces, simplemente decimos, vamos a mirar cómo está la situación de las personas mayores, se hace una línea de base y sobre esa línea de base se empiezan a formular varias cosas y se tiene en cuenta todo esto. Entonces, cuando uno habla de un diseño de políticas públicas, el debe ser funcionaría de esta forma, con esos 4 sectores puestos y mirando hacia una sola política, una sola formulación. Es eso. No sé si respuesta. Listo. Ya, si nos contesta Raúl por medio del chat, sí quedó Perfecto. con la Hay otra respuesta. manita. Tenemos 2 manitas más levantadas. Úpale. Alejandra Rofer y luego Fundación Procrear. Alejandra, te escuchamos. Hola, muy buenos días. Un gusto estar en este espacio. Mi intervención viene en relación a esa participación que tenemos nosotros como sociedad para hacer seguimiento o participar dentro de la misma construcción de políticas públicas. Y es que yo estuve participando más de 5 años en la Secretaría de Integración Social como referente de la política pública de infancia y adolescencia. Se desarrollaban en ese momento algunos encuentros con adolescentes, preadolescentes y niños en cada una de las localidades. Se hacían una serie de actividades para dar respuestas a esa política, pero cuando, oh sorpresa, uno va a ver los resultados y posiblemente lo va a ver uno plasmado en donde debe estar y que realmente se ejecute, resulta que no hay nada. O sea, nada de lo que se trabajó dentro de esas actividades, dentro de esos consensos con los adolescentes, con los jóvenes, lo va a revisar uno y realmente no hay nada. Entonces uno dice, definitivamente esto sigue siendo una mirada desde el adulto. Entonces, ¿en qué momento esto va a ser realmente aterrizado a esas necesidades particulares, generacionales, que requieren hoy en día los jóvenes? Y lo estoy viendo desde la infancia y juventud, y lo estoy viendo a futuro. Si nosotros realmente no empezamos a aplicar estas políticas públicas y a participar y realmente dar voz a esto,
pues si lo hacemos desde la infancia, desde los jóvenes, pues imagínate cómo serían de aquí a un mañana las políticas públicas que se construirían para los adultos, para el adulto mayor. Tendería esto siempre a mejorar, pero tendemos siempre a estar en la zona de confort donde son los adultos quienes realmente construyen las políticas porque es lo que creen. Sí, sí, está bien, porque tienen tal vez una experiencia, está bien, pero también es muy bueno escuchar a aquellos que están viviendo esas necesidades que son totalmente distintas a las generaciones de hoy en día, sí, de las pasadas, y que realmente requieren de otro tipo de intervención en estos espacios. Entonces, a mí me parece muy bonito ver todo esto plasmado y toda la teoría, pero cuando realmente uno va a ver el ejercicio como tal, y si así lo viví dentro de la política de infancia y adolescencia, entonces, ¿cómo son las otras políticas? Si nomás negamos que los chicos no pueden hacerlo, no pueden poner sus voces en esto, ¿qué pasa con los demás? Eso es. Muy bien, Alejandra. Ya hago el comentario. ¿Quién más tiene la manita levantada? Juan Celis de Fundación Procrear. Juan, te escuchamos. Juanca. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Sí. Sí, yo creo que, digamos, este espacio de escuela en donde ha invitado estudiantes, donde ha invitado organizaciones sociales, donde están invitadas, digamos, personas que están como en ese juego de entender y de pensarse cómo hacer ejercicios de participación. Ese es un primer elemento que me parece que Ruth, cuando se vuelve toda histórica, nos dice, oh, no dije histérica, dije histórica, ¿no? Sí, dijiste histórica, me Vale. consta. Ese escenario permite, digamos, ver que esto es, yo sigo pensando que hasta esto de las políticas públicas sigue siendo una cosa nueva todavía en nuestro país, pero me puedo equivocar, porque es la conciencia que hace lo comunitario, tengo un lugar de participación. En ese sentido también, cuando Raúl digamos, nos hace el comentario de cómo este ejercicio, digamos, se vuelve real en términos de lo que necesitamos o las realidades de las comunidades necesitamos que se vean, digamos, desde acá de abajo hacia arriba. Y lo conecto muy bien con lo que Alejandra, y entiendo a Alejandra muy bien frente a que conozco parte de su trabajo en términos de lo que ha hecho con niños, niñas y jóvenes, en todo el tema educativo, en todo el tema psicosocial, etcétera, etcétera, es cómo entonces se articula toda esa mirada de arriba hacia abajo frente a lo que la comunidad realmente está expresando, lo que tiene y lo que el Estado y el sistema quiere. Creo que ahí hay un nivel de complejidad que es un poco lo que Ruth nos está contando frente a lo que es la dinámica de las políticas públicas. Yo creo que en ese sentido estamos muy colgados todavía. Por ejemplo, y yo comparto parte de lo que decía el profe y parte de lo que dice Alejandra aquí en términos de, nosotros hemos participado en muchas políticas públicas como organización, niños, niñas, el tema de actividades sexuales pagas, en el tema de habitabilidad de calle, y la organización total no tiene allí una visibilidad, digamos, en la firma de los papeles, pero sí tiene muchísimo que aportar. El tema es que como se recibe tanta información, uno dice dónde queda, cómo la sistematizan. Eso sigue siendo una distancia de conocimiento entre digamos, el sistema y el Estado y la comunidad como tal, ¿sí? Pero entender que las políticas públicas en su complejidad integran, digamos, todas las poblaciones, muchísimos escenarios y realidades, pero además que lo que busca es encontrar un primer camino para poder avanzar, ¿sí? O hoy en día ya tenemos muchas políticas públicas que están siguiendo su camino, o sea, ya pasaron 10 años, están volviendo a hacer la de comunicaciones, la de juventud, la de actividades sexuales pagas y el tema LGBTI. Entonces ya no estamos en un escenario de crearlas, sino estamos en un escenario de mirar, evaluar cómo se han desarrollado, qué cambian y cómo avanzar. Bueno, es que me picaron la lengua, entonces ahí vi que nuestro compañero Raúl alzó la mano, pero tiene que ver un poco con eso. La política pública creo que sí es una herramienta para seguir mirando la cosa de abajo hacia arriba, pero también desde aquí nosotros, como organizaciones de base, de arriba hacia abajo, exigir que las cosas se den de alguna manera. Listo. Ruth, le damos la palabra a Raúl para que ya puedas continuar, ¿vale? Claro que sí. De manera inevitable no reaccionar, ¿no? Me parece que ese es un punto central.
la participación de las comunidades, desde un saber decir, desde un saber hacer, desde un conocer de manera real lo que ocurre, y creo que es lo que hay que rescatar. Siempre hay algo que decir, pero necesitamos también saber que en los escenarios de discusión de política pública no vamos solamente a escuchar, ¿no? Vamos también a reflexionar, vamos a también a aportar, y siempre tenemos algo que decir, pero necesitamos convencernos de que eso es así. Ese lo que menciona Juan Carlos, del abajo hacia arriba, que es cómo una comunidad puede hacer parte de los escenarios de incidencia en políticas públicas para que a partir de su experiencia, conocimiento directo de realidad, pueda hacer planteamientos que no siempre se tienen en cuenta, porque también hay que decirlo, pero que es absolutamente pertinente hacerlo. Lo que quiero decir, que la comunidad debe tener en la conciencia de participar de esos espacios para proponer, para plantear lo que se considera debe ser modificado o debe ser atendido. No importa si no tenemos la respuesta, el hecho mismo que planteemos que hay una situación que debe ser puesta, como la que se mencionaba acerca de los jóvenes, porque a veces, infortunadamente, muchas de las personas que toman decisiones en lo que tiene que ver con política pública terminan simplemente haciéndolas a su libre criterio, a su libre albedrío y teniendo en cuenta sus propios referentes. Lo que quiere decir es que desatienden lo que debería tenerse en cuenta porque no viven la realidad o porque la intuyen de maneras referenciales. Por eso la participación de las comunidades en los escenarios de discusión cuando estamos hablando de políticas públicas, y no tiene que ser específica y exclusivamente para crear o proponer la política pública, sino para hacer conocer lo que se piensa, termina siendo un elemento fundamental. Importante porque siendo este un espacio que está dirigido a comunidades donde participamos diferentes actores que tenemos como referente lo comunitario, también poder saber que hay una palabra que así no sea bien pronunciada, así no tenga la academia detrás, así no tenga un léxico muy elaborado, tiene una realidad que proponer y eso es lo que tiene que de alguna manera decirte es necesario escuchar. Porque de lo contrario, solamente van a llegar a los escenarios de discusión de políticas públicas los que se consideren autorizados para plantear las cosas de una determinada manera en términos de coherencia y demás. Yo creo que la palabra tiene que ser escuchada. No importa si su forma de pronunciarla no es lo que académicamente se considera adecuado. Es el fondo de realidad lo que nos interesa leer para que así no sea tenido en cuenta, sea conocido. Y quiero enfatizar eso último, porque a veces nos sustraemos de la discusión, de los espacios, porque consideramos que no vamos a ser escuchados. La idea es pronunciar y vale la pena hacerlo, ¿no? Y eso vale para todos los sectores poblacionales. Bueno, ahí cierro mi aporte y no solamente que lo dicho por Juan Carlos no podía simplemente dejar de pasar por ahí. Bueno, de acuerdo con muchas de las opiniones aquí y lo que pasa es que, como bien decía Jamie, pues yo me desempeñé mucho tiempo en la administración distrital y uno siente que efectivamente, y lo voy a decir aquí de manera franca, que no hay una direccionalidad clara cuando se habla del seguimiento, del planteamiento de las políticas públicas, ¿sí? Uno siente, como lo manifestaban, que uno como que anda y propone y lleva a los grupos poblacionales y participa y dice y manifiesta y cuando uno lee el texto uno dice, ¿y qué pasó? ¿Mm? Entonces ahí viene una de las reflexiones que yo siempre me hago y es que ese es el pequeño defecto del sistema representativo de la democracia. Pero pues ya me estoy metiendo en otras cosas, pero hay que decirlo. Y es que las ideas y los planteamientos que tiene la comunidad siempre son valiosos, porque finalmente son quienes están inmersos en la situación, conocen, ¿sí? La padecen o están cerca y son quienes dicen, mire, a mí me parece que podríamos hacer esto y podríamos plantear aquello. Y resulta que va al escenario, participa, le toman la encuesta, así como decía Alejandra, y se toma toda esa sistematización y que, como dice Juan Carlos, uno no sabe a la larga qué pasó con todo eso, porque finalmente
como que en el texto dice, pero aquí como que le recortaron todo lo que dijimos. Entonces, ahí es donde viene el inconveniente del sistema representativo, porque uno quisiera que la persona que está en ese estado, o representando un sector del estado, llevara de la mejor forma esos planteamientos que son la base el sustrato mismo de la política pública. Y no pasa porque ahí vienen ciertos intereses, y lo voy a decir más adelante, que no debería pasar, pero pasa, ¿sí? Y por verbigracia, entonces también se recortan cosas porque no podemos abarcar absolutamente todo alrededor de una problemática sentida por la comunidad. Entonces, esas dos cosas son las que finalmente chocan contra lo bien presentado que puede verse una política pública en un texto, ¿sí? Y yo les entiendo, y es la misma sensación que yo cargo desde hace mucho tiempo, que todas estas cosas se ven muy bien formalizadas en los documentos, pero a la hora de operativizar y de hacer la realidad se quedan un poco cortas. Veo la manita de Fundación Rompiendo. Sí. Vamos a leer primero los comentarios que tenemos Perfecto. aquí en el chat. Entonces, María Mora nos dice que a las políticas públicas hay que estar haciendo seguimiento para que se cumplan. Alejandra y Mariluz estaban de acuerdo justo en el momento en que estaba hablando, interviniendo Raúl Félix Tovar. Santiago nos dice que considera que el problema de las políticas públicas radica y se centra en la falta de información sobre lo que abarcan y su función. Así complica el desarrollo de su objetivo. Fundación Rompiendo Barreras nos pregunta o te pregunta que cuál es la entidad que vigila las políticas públicas cuando se aprueban. Interesante la pregunta, porque no es que la vigilen realmente, porque vigilar suena como muy fuerte. Lo que se hace es un seguimiento, por eso hablábamos de planes, proyectos y programas, que todo se ejecuta a partir de actividades, porque finalmente eso se hace una revisión y un seguimiento con todos los sectores para ver cómo va la operativización. Pero realmente un vigilar implica tal vez como un castigo, ¿no? Y la política pública no se trata de eso. Se trata de un mejoramiento paulatino de ciertas circunstancias y ciertas condiciones que aparecen dentro de una sociedad, pero los cambios no son tan rápidos. Muchas veces nosotros lo sabemos, quienes hemos trabajado con comunidad, con poblaciones especiales, los cambios no se dan de la noche a la mañana. Y uno quisiera que uno formule una política pública y automáticamente ya se mejoró el panorama. Pues no es así. Es una política pública y no una varita mágica. Es diferente y a veces la gente no lo entiende y quisiera ver el cambio automático, pues no se puede, es complejo. ¿Hay algo más por ahí, Jamie? Sí, terminamos con que María dice que está muy de acuerdo porque las políticas públicas las han ayudado a construir las comunidades y las comunidades le pueden hacer el seguimiento a estas mismas porque son pues las que pusieron sus voces. Listo. Tenemos entonces la intervención de la manita levantada de Rompiendo Barreras para poder continuar. Hola, buenos días a todos. Yo hice la pregunta, señora Ruth, porque nosotros como organización de base comunitaria con población migrante, nosotros participamos en un desarrollo de políticas públicas directamente con la alcaldía el año pasado. E incluso nos invitaron, fuimos la única organización de población migrante invitada este año en enero. Y nosotros, hago la pregunta por lo siguiente, nosotros ahorita como comunidad migrante venezolana, nos pareció chévere que pues, nos invitaran y participáramos en el desarrollo del plan. Pero yo pienso que las entidades que desarrollan, por ejemplo, las políticas públicas, se quedan como dormidas. Y lo pregunto por lo siguiente. O sea, crean estrategias, por ejemplo, lo que ellos sacaron, los nuevos bogotanos, que somos los migrantes venezolanos, nuevos bogotanos y nuevas bogotanas. Pero a la hora de soluciones estamos como que no sabemos. O sea, hay partes de que la gente crea estrategias, pero muy poco las ejecuta. Por eso pregunté, o sea, ¿quién vigila o quién le hace un seguimiento a todas esas estrategias que en cierto momento pues, se plantean y quedan estipuladas?
Bueno, muy interesante la pregunta. Aquí me surge una pequeña inquietud ya de entrada, y es que algunas políticas públicas se ejecutan solamente en el distrito capital, ¿sí? Si uno va, por ejemplo, a Medellín, no solamente cambia la institución que la ejecuta, sino cambia el nombre, cambian las actividades y cambian todas las situaciones relacionadas en cuanto a planificación y seguimiento. Se han intentado hacer, por ejemplo, políticas públicas nacionales, como sucedió con la de habitabilidad en calle, que fue tanta la disparidad en territorios y en circunstancias que creo que eso a la larga se hizo un trabajo de campo, se formuló el documento y no pasó, no trascendió. Sucede, y siento con tu comentario, que va a pasar muy similar con esto que están haciendo con las personas migrantes. De entrada, y no lo sabía y lo voy a decir aquí, de entrada hablar de nuevos bogotanos ya sectoriza demasiado la acción de una política pública, porque si nosotros miramos, el fenómeno de migración no es solamente en Bogotá, ¿sí? Es en Cundinamarca, es en Cali, es en Medellín, es en todo el país. Y si lo queremos ver más grande y más catastrófico y más caótico aún, es toda América Latina, ¿sí? Y si nos ponemos más trágicos aún, el mundo entero está sufriendo un fenómeno de migración que no se había visto anteriormente. Entonces, pensarse una política pública para que yo me sienta un nuevo bogotano, ya de entrada se está recortando muchísimas cosas. Es complejo porque digamos que la administración distrital, en el caso de Colombia, de Bogotá, piensa solucionar esas cosas que le están complejizando la atención en salud, en educación, en empleo, en muchos otros sectores. Y pensarlo de esa manera yo creo que es muy corto. Es válido el ejercicio que están haciendo de escuchar a las personas que están precisamente en este fenómeno migratorio. Sin embargo, si se lo están pensando así, ya me parece que está muy corto. Entonces ahí es donde es importante la participación de fundaciones como ustedes, que saben la dimensión del fenómeno migratorio, para decir, mire, es que no solamente es Bogotá, ¿qué está pasando con el resto? ¿Sí? Hay que empezar a pensarse las políticas públicas distritales, en específico de Bogotá, en conexión con ciudad-región. Bogotá ya no está sola. Bogotá tiene vecino a Soacha y Soacha es parte de Cundinamarca y todos lo ven como, es una estación más del Transmilenio, Soacha San Mateo. Pero resulta que eso tiene otras dinámicas y no se están tomando en cuenta. Pasa lo mismo con este tipo de cosas. Entonces, es el momento de ampliar el horizonte de una política pública y decir, ¿y por qué no la lanzamos a otro nivel? Que Bogotá sea el foco inicial, pero podemos hacer un poco más grande la postulación, la formulación de la política pública. Eso frente al comentario de la compañera de la fundación. ¿Hay algo más por ahí, Jamie, o continúo? Continuamos, Ruth, gracias. Perfecto, listo. ¿Qué resuelven las políticas públicas? Nosotros habíamos dicho anteriormente que las políticas públicas están unidos por proyectos, actividades que un Estado y la sociedad diseñan y una administración pública operativiza con el fin de satisfacer las necesidades de una sociedad. Pero, ¿qué es una necesidad social? Una necesidad social definida desde el estricto sentido de los libros que hablan acerca de esto, son carencias de uno o más sectores que impiden el bienestar común. Digamos que genera como una especie de malestar social, que nuestros viejos y nuestras viejas no estén atendidas de la mejor manera, que nuestros niños y nuestras niñas no tengan una alimentación sostenible, que no tengan acceso a la educación. Está harto que en el bienestar común nosotros tengamos que ver crímenes de odio contra las personas LGBTI y todas estas cosas que determinan que hay que hacer algo al respecto. Eso es una necesidad social. Ahora, ¿cómo se define? Depende, como pasa siempre, de lo que cada quien
dentro de su ideología, dentro de su posición en el Estado y dentro de lo que en sí misma considere que es una necesidad. Porque yo puedo hacerme al estilo de la reina de Francia, que decía que pues si el pueblo no tiene pan, pues entonces que coman ponqué, ¿sí? Es lo que cada uno también tiene en la cabeza y decir, eso para mí sí representa una necesidad o no la representa. Puedo hacer oídos sordos a las necesidades reales y crearme otras y sobre esas plantear una política pública. Ahí viene, insisto, en el polo a tierra que es la sociedad a la que se le debe consultar y que está en toda el derecho y la obligación, así como lo decía Raúl, de opinar. Su opinión es importante, así no lo digan los términos técnicos, es importante. Y el hecho mismo que se manifieste debe ser tenido en cuenta en un sistema democrático. Ahora, las necesidades sociales son particularizadas en la medida que deben ser manejadas para encajonarlas en las políticas públicas. Entonces, hay necesidades sociales que son derivadas del curso vital, lo que decía Alejandra, por ejemplo, las necesidades de niños, niñas, adolescentes, las necesidades de nuestros viejos, nuestras viejas, las personas adultas, que vamos entre 28 y 58 años más o menos, también tenemos unas necesidades intrínsecas a nuestro curso vital. También hay necesidades sociales que deben ser particularizadas por situaciones o condiciones, las personas con discapacidad o las personas víctimas del conflicto armado o las personas de las comunidades LGBTI o necesidades sociales que son mucho más grandes y que tienen que ver con el desarrollo particular de una sociedad o un país, como es el derecho a un ambiente sano, o como el derecho a disfrutar una infraestructura de servicios de salud que se adecue a lo que se está presentando dentro de una ciudad o un entorno social, o servicios que realmente no existen y que hay que empezar a implementarlos. Eso por ese lado. Vamos con la tercera pregunta para que no se me duerman. Llegó la tercera pregunta. Jamie, alerta. Entonces, ¿las políticas públicas solamente funcionan con el gobierno de turno? A, sí, porque para las partidas presupuestales se destinan de acuerdo con las necesidades comprometidas en la propuesta de la campaña política. No, es la B, porque las políticas públicas son de proyecciones de mejoramiento de condiciones con un avance paulatino. O sea, mejor voy a esperar a la próxima pregunta porque no opino. ¿Qué opinan? Listo, esperamos entonces las respuestas aquí en el chat. Entonces tenemos María dice que es la B, Raúl la B, Elizabeth, Santiago, Fundación Rompiendo Barreras y Javier Joaquín la B, todos coinciden en que es la B. David Quiroga, tenemos un rotundo ganador y es la B, la respuesta número B. La ganadora es la letra B, muy bien. Las políticas públicas idealmente, y subrayo en el idealmente, no deben orientarse a satisfacer los intereses ni partidarios de gobiernos, gobernantes de turno, ni por lo que mejor cante, no. Una política pública debería ser sostenible en el tiempo. Por eso las políticas públicas tienen un ciclo, ya lo vamos a ver más adelante, gobierno. Es que vamos a ponerle, qué sé yo, no sé, por ejemplo, vamos a darle vivienda a todos, porque pues eso sería populismo del más grave. Entonces una política pública no debería estar enganchada a un gobernante de turno. Las políticas públicas siempre deben estar orientadas al bien común, por lo tanto, deben generar una satisfacción social. Deben decir, bueno, sí, está un poco demorada, así como decía, por ejemplo, Juan Carlos, la política pública LGBT ya cumplió sus primeros 10 años, hemos visto el aumento de algunos crímenes de odio y, bueno, digamos que le faltan cosas, pero ahí va. Esa satisfacción social debe ser medida y debe también contar con una aprobación ciudadana, sabiendo que las políticas públicas, como veíamos antes, es una formulación en conjunto con todos. Entonces, esos todos son responsables, son partícipes y deben estar siempre atentos
de cómo es que va funcionando esa política pública. Por lo tanto, como nosotros ya hemos pasado por varios gobiernos, como nos pasa a los que ya estamos un poco grandes, entonces nos hemos dado cuenta que algunas cosas se han venido formulando, se han venido deteriorando, otras han fluido y se están sosteniendo en el tiempo. Entonces, la política pública no se sostiene de un solo gobierno, ni de una sola alcaldía, como pasaba hace unos años atrás. Las políticas públicas son para la gente que va haciendo un tránsito por su curso vital, va teniendo ciertas situaciones, ciertas condiciones, ciertas elecciones, va pasando por algunas situaciones económicas y sociales, y siempre van a estar perteneciendo al Estado. El Estado y el gobierno siempre cambian, la administración pública se renueva, se desintegra, vuelve y se crea, pero la idea es que las personas, quienes somos los beneficiarios de estas políticas públicas, podamos gozar de unos derechos adquiridos que no tienen que echarse atrás, porque la idea del derecho adquirido es que usted avance para mejorar, no que retroceda. Asimismo van las políticas públicas. Hay una corriente que hace el análisis de las políticas públicas y por ejemplo, en esos análisis que se hacen de políticas públicas, se evidencia que las necesidades hacen la planeación de las políticas públicas. Es decir, yo no podría pensarme, por ejemplo, una política pública LGBTI, por ejemplo, ¿sí? Porque había muchas restricciones, porque las personas no estaban conscientes de que tenían unos derechos por pertenecer a una diversidad sexual o a una orientación diferente. Las políticas públicas se van adaptando a su contexto histórico. Entonces, hemos visto, por ejemplo, la aparición, como pasa con lo que decía la compañera de la Fundación Rompiendo Barreras, que aparecen políticas públicas de acuerdo al contexto que se está manejando. Si tenemos un fenómeno migratorio, debemos estarnos pensando sobre ese contexto. Hace unos 20 años a eso a nadie le hubiera importado, ni siquiera teniendo en cuenta que hace 20 años estábamos pasando, por ejemplo, por un fenómeno migratorio de desplazamiento interno por la violencia que se estaba viviendo aquí en los años 50, la violencia bipartidista, por ejemplo. Pero nadie se lo pensó. Pero ahora, como la situación se ha acrecentado, entonces ahora sí nos estamos pensando en la política pública. Toda política pública, entonces, mira su contexto para decir, vamos a plantear esto porque es una nueva necesidad, es una nueva confrontación que nos está dando el momento histórico y la sociedad lo está requiriendo. El análisis de políticas públicas se basa en la investigación social. Esta investigación social, ¿qué hace? Revisar la actividad de las autoridades públicas, porque nosotros ejercemos un control social sobre las instituciones. Deberíamos hacerlo de manera continua, llamando a la participación social, como decía Raúl, y es que nosotros en ese mirar qué está haciendo la autoridad pública en el avance de la política, ¿sí? Nosotros deberíamos estar siempre muy pendientes. Ahora, el hecho de analizar la política, diseñarla, gestionarla y evaluarla, que es, me estoy adelantando al ciclo de las políticas públicas, debe ser la gran meta, ¿sí? Con el fin de superar la ineficacia gubernamental y asimismo ir rebanándole un poco al escepticismo ciudadano. Dos cosas que son bien complejas de lograr, porque nosotros sabemos que los estados son susceptibles a la corrupción, son susceptibles a los malos manejos, y entonces, pues, los presupuestos que se destinan para una cosa terminan involucrándose en la otra. Pero la idea es que debe ser, ese ciclo de análisis de las políticas públicas debe ser enfocado en esas dos situaciones. Jamie, ¿qué tenemos por ahí?
Listo, tenemos entonces los comentarios. Mini Medellín nos dice, a mi manera de ver las cosas, en algunas ocasiones las políticas públicas no las conocen ni la comunidad y solo quedan en el papel, lo cual es una falla grande porque no se realizaron de forma concertada y afecta la participación de los diferentes actores. Y María Mora nos dice, los consejos consultivos son muy importantes para la construcción de las políticas públicas, porque recogen las necesidades de sus sectores en los diferentes espacios de participación y comunitarios. Y tenemos la mano levantada de Fundación Rompiendo Barreras. Listo, Jerica, te escuchamos. Señora Ruth, yo voy a hacer énfasis en esto. Cuando hablan de políticas públicas y de estrategias, por ejemplo, se creó cuando nos preguntaron a nosotros como comunidad migrante venezolana, ¿qué estrategias dábamos para que la población migrante venezolana se sintiera un poco más acogida? Por ejemplo, lo hablo de este punto de vista. Integración social, aún nos tienen marginados a la comunidad migrante. ¿Y por qué lo hablo así? Porque tú refieres a un abuelito de 70 años, migrante venezolano, a que vaya y se inscriba en adulto mayor. Y resulta que cuando le dan respuesta le dicen, no, usted no puede porque usted es venezolano y dentro de los reglamentos que tenemos en integración social no tenemos la capacidad para que ustedes puedan recibir esa ayuda. Y me ha pasado simultáneamente. O sea, todavía con el tema migratorio, ya teniendo casi 9 años, aún existen restricciones para nosotros cuando nosotros hacemos ya parte de una comunidad y quieran o no, ya hacemos parte incluso de un estado. ¿Por qué? Porque la mayoría de venezolanos ya pagamos impuestos, ya nosotros acá no es la accesibilidad a servicios como antes, ya hay una regularización de por medio. O sea, creo que crean estrategias muy básicas, pero muy poco ejecutadas. Interesante tu comentario. A ver, digamos que a veces se queda corto el Estado o la administración distrital formulando una política pública, siendo que al interior, y lo voy a decir con las dos palabras claras que tengo en la cabeza en este momento, son que sufren de paquidermia institucional. Si bien llevan 7 años ya con una situación como es la migración, ¿sí? Creo que hasta ahora se dieron cuenta que realmente tenían que poner cartas sobre el asunto. ¿Eso qué determina? Determina respuestas como la que tú estás recibiendo con tus personas. Y no tenemos cómo, no hay cómo, no se puede registrar, no lo podemos incluir, porque tiene que esperar, desafortunadamente, la administración, en este caso del distrito, a que el Estado colombiano le responda, ¿sí? Y derive una nueva normatividad para que pueda abrir canales de atención más efectivos a las personas, en este caso, migrantes venezolanas. Si bien es cierto que la migración ya lleva, como tú dices, aproximadamente 7 años, el boom fue en el último año de Duque y pues lo que llevamos ahora con esta nueva administración. Y esta lentitud administrativa es la que impide una resolución práctica. Ahora, tampoco la formulación de una política pública lo va a lograr de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque la política pública también depende de la administración distrital y depende de una descarga de presupuesto, ¿sí? Y también tiene que hacer una revisión de sus propios sistemas de atención, de sus propias capacidades en los lugares. Es decir, quiero decir que está la intención y están mirando cuál es la magnitud del fenómeno para empezar a proponer acciones. Lo que implica que muy seguramente, teniendo en cuenta la lentitud institucional de la que nosotros padecemos en América Latina, nos van a tardar al menos unos 5 años más para poder atender eficientemente
en un marco de derechos convincente a la población migrante que ya forma parte de la población colombiana. Y es una situación innegable. Pero pues esa es nuestra realidad, es una realidad bien desafortunada. Pero pues eso es lo que tenemos. Jamie. Listo, Ruth, sigamos. Gracias. Listo. Dentro del análisis de las políticas públicas surgen tres actores interesantes o tres situaciones interesantes, y es que los analistas generalmente están fuera de los procesos de captación, sistematización, recolección y análisis de la información. Eso es un punto que no beneficia mucho al desarrollo de las políticas públicas ni a su operativización efectiva. Entonces, mientras el analista la conoce y la entiende, ¿sí? Va por el otro lado los diseñadores y los gestores que buscan, dentro de sus propios intereses, posibilidades y presupuestos, reformularlas y corregirlas. Entonces, aquí se nos viene toda una contrariedad de cosas que no debería ser, pero es. Y es que, en últimas, dicen entre los analistas y los diseñadores que no se puede y no se debe diseñar ni gestionar sin evaluar lo existente. Entonces yo tengo que hacerme hacia atrás en el tiempo y decir, por ejemplo, como en el caso de la política pública, por ejemplo, de y para la adultez, que está formulada desde 2011. Entonces dicen, ¿qué se ha estado haciendo para la adultez desde 2011? Entonces viene el analista, trata de entender por qué, por ejemplo, para el caso de esa política, se formuló con un lapso de tiempo tan largo entre 2011 y 2044, y uno dice, eso está fuera de cualquier contexto evaluativo. ¿Cómo voy a formular yo un seguimiento para 33 años de política? Pero bueno, así pasó, así quedó. Esa es una de las fallas, por ejemplo. ¿Cómo un gestor o un diseñador de política permite eso? Bueno, eso ahí tendríamos que preguntarle a la administración de turno qué era lo que pretendía con eso. Son cosas que ya se quedan dentro del tintero y bueno, habría que mirar. En eso consiste el análisis de las políticas públicas. ¿Para que, por ejemplo, pasados los 10 años de la LGBTI, no se vuelvan a caer en los mismos errores? O no se vuelva a dejar el presupuesto tan cortito, o hay que ser un poco más prospectivo y decir, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Teniendo en cuenta lo que ya conocemos dentro de diversidad sexual, ¿qué se podría presentar? Y hacia allá le vamos a apuntar, entonces vamos a ser un poco previsivos. Las políticas públicas desafortunadamente carecen de previsión, de ser un poco más preventivos en el sentido de prevenir cosas que se pueden presentar. Entonces, se quedan cortos, pero bueno, ese es el análisis de las políticas públicas. Voy a pasar rápidamente esto porque ya nos están diciendo aquí que quedamos un poco de tiempo cortos. Sin embargo, dentro de los análisis de la política pública se presentan los insumos como las necesidades, los planes, proyectos y las críticas o recomendaciones. Dentro del análisis de las políticas públicas, generalmente de acuerdo al insumo que se esté manejando, se consulta a los gobernantes o se consulta a los administradores públicos o se necesita la mirada de la comunidad y decir, mire, lo que pasa es que a este plan o a este programa le sobró esto o le faltó lo otro. Y a partir de eso lo que se hace es un análisis de la incongruencia o la congruencia de la política y se hacen recomendaciones. Todo esto tiene una manera de recopilarse la información que hay, como decía Alejandra, a veces en esos grupos focales recogen mucho, pero resulta escrito poco. En esas técnicas también están las entrevistas o los cuestionarios o los informes de análisis de gestión. Todas las entidades del distrito, desde sus diferentes sectores, presentan informes de gestión, anuales, semestrales, cuatrienales, bienales, y esos dan la posibilidad de mirar y hacer un análisis para reformular, reconstruir o planificar nuevas políticas públicas. ¿Tenemos algo por ahí, Jamie?
No por el momento, pero les acabo de compartir el link de asistencia en el chat para que puedan estar diligenciando. Perfecto, Jamie, gracias. Entonces, ya para ir cerrando, les voy a contar que las políticas públicas, como les anuncié al comienzo, tienen un ciclo. Un ciclo, finalmente, es un modelo general aplicable para cualquier política pública. Esto no es solamente para una en particular. Entonces, funciona siempre de manera circular. Yo identifico una necesidad, un problema, formulo una solución o una acción en conjunto, la sociedad civil, las fundaciones, los ciudadanos de a pie y los estamentos gubernamentales. Frente a esas soluciones se empiezan a tomar ciertas decisiones que son las que configuran el corpus de una política pública. Se hace una implementación que puede ser de 10 años, de 20 años, de 5 años. Hay unas que, como les decía yo, la política pública de adultez tiene una formulación en el tiempo muy larga, un poco inmanejable. Hay otras que se quedan pues relativamente con una temporalidad manejable, como la política pública de familias de Bogotá, que se está llevando a cabo entre 2011 y va hasta el 2025, ya casi se cierra y tendría que pasar a un periodo de evaluación. Entonces, en esa evaluación dicen, bueno, ¿y qué hicimos durante esos años entre 2011 y 2025? ¿Cómo nos fue estableciendo nuevos modelos de atención para las familias? ¿Qué se logró? ¿Qué faltó? Y en lo que faltó, volvemos a lo mismo. Se identifica una necesidad o un problema y vuelve a dar la vuelta a la política pública. Puede ser que en esa evaluación digan, ¿sabe qué? La logramos. Ya no tenemos inconvenientes, no sé, por ejemplo, una política pública que se estaba formulando hace unos 4 años era la política pública de derechos humanos. A mi parecer me parecía un poco redundante porque pues una política pública confrontada con una cosa tan grande como es garantizar los derechos humanos, creo que es como poner un animalito pequeño contra un animalito muy grande. Era mi percepción en ese momento. Sin embargo, decir que, por ejemplo, vamos a hacerla, ¿sí? Y la logramos, entonces ya en esa evaluación dice, bueno, ya logramos que todos los derechos humanos sean garantizados, entonces ya no necesitamos esa política pública. Se cierra y seguimos con otro tema. Entonces, en estas evaluaciones o sigue identificando una necesidad, un problema nuevo, de acuerdo a lo que haya resultado con la consulta, o simplemente se cierra. Pero este es el ciclo de la política pública que se maneja para las evaluaciones. Ya para ir cerrando, ya de una manera macro, una mirada macro de las políticas públicas, a la larga, contribuyen al logro de los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. Porque si yo veo, por ejemplo, el objetivo de desarrollo sostenible número 10, que es la reducción de las desigualdades, ¿sí? Una política pública como por ejemplo la de mujer y equidad de género, me da la posibilidad de reducir efectivamente esas discriminaciones y esos malos tratos y esas desventajas sociales, políticas, económicas y de otras índoles que venían padeciendo las mujeres, ¿sí? Y que a la larga le van contribuyendo a estos objetivos sostenibles de las Naciones Unidas. Esto nos daría para otra conferencia hacer, por ejemplo, cómo contribuyen las políticas públicas al cumplimiento de los objetivos, pero pues bueno, ahí miraremos para una nueva escuela de salud y calle. Quiero cerrar un poco haciendo una reflexión, y es que por más que se trabaje, las demandas y expectativas de la sociedad por lo general exceden las capacidades del Estado y sus instituciones para satisfacerlas. Si bien las políticas públicas son mecanismos de soluciones de fenómenos sociales a situaciones determinadas, a veces esas situaciones determinadas rebasan la capacidad y rebasan las realidades de las instituciones y se quedan cortas. Por lo tanto, una política pública es una posibilidad, no es una palabra definitiva para manejar una situación, una condición o una necesidad social. En ese sentido, el alcance no se va a llenar del todo,
porque siempre va a quedar una expectativa pendiente. Y siempre van a medir una institución por lo que dejó de hacer y no por lo que hizo, es lo que generalmente pasa. Frente a eso, todos quienes hemos trabajado con comunidad, con organizaciones, con fundaciones, debemos tener una alta tolerancia al fracaso, a la frustración, porque nosotros quisiéramos que la política pública nos solucionara todo y no lo logra. Y nosotros que le damos la cara a las comunidades nos quedamos cortos, nos sentimos a veces un poco desamparados al respecto. Y siempre se partirá de la idea que la respuesta se parezca al problema. Uno no puede plantear una política pública lejana del objetivo que pretende resolver. Entonces, uno debe ser más atento con las realidades de las personas, de la gente, de las situaciones y del entorno que rodea a esta sociedad para proponer unas políticas públicas que realmente den respuesta efectiva, con celeridad y con oportunidad a todas estas personas que están esperando una respuesta para el mejoramiento de sus condiciones de vida. Gracias por su atención y espero comentarios y preguntas. Muchas gracias a ti, Ruth. Listo, voy a leer los comentarios que tenemos aquí en el chat y le damos la palabra a Javier, que tiene la mano levantada. María dice que las políticas de personas mayores son difíciles de hacer el seguimiento porque estas mismas personas no lo hacen. Y que también las mujeres le hacen seguimiento a la política pública junto con el Consejo Consultivo de Mujeres. Listo. Les recuerdo, el link de asistencia está en el chat. Javier, te escuchamos. Muy buenos días para todas y para todos. Gracias. Celebrar la presencia de la profe Ruth, sus conocimientos. Gracias. Yo creo que son muy provechosos para todos nosotros. Lo que no quería era que nos fuéramos del espacio sin alguna reflexión al respecto, porque he escuchado en varias intervenciones la palabra de consenso, consensuar para las políticas públicas, y yo creo que eso viene bien diferenciando un aspecto, y es que algunas políticas públicas sí deben hacer, como muchos de los participantes han dicho, de las bases del pueblo, de la ciudadanía, por decirlo de alguna forma, para que atiendan esas necesidades que ellos están requiriendo. Pero creo que hay que saber diferenciar que hay unas políticas públicas, la profe lo hizo en un principio, de que nacen directamente del Estado central, del gobierno, porque no hay otra forma que nazcan de otro lado. Y ese tipo de políticas públicas, llamémoslo restrictivas, no sé, profe, si estoy utilizando bien el término, y para perfecto. Poner un ejemplo, para aterrizar el concepto, por decir algo, el pico y placa en una ciudad. Si yo busco un consenso de cómo vamos a regularizar la movilidad, pues voy a encontrar ahí un variopinto de soluciones, y muy seguramente todas válidas, pero el Estado tiene que tomar una decisión a partir de también unos estudios y una cantidad de cosas que, bueno, que no, de pronto no vendrán al caso, pero tiene que tomar esa decisión el Estado, con un número par y con otro impar, etcétera. Ya sabemos cómo funciona esto. Y ahí entra una parte que tú dijiste que no te gustaba la palabra, que había que vigilar esas políticas públicas porque sonaba muy fuerte. Cuando son restrictivas, sí, profe. No hay otra forma de hacerle seguimiento si no es con la vigilancia del cumplimiento de las mismas. Por supuesto que el ideal es que no hubiera que vigilar, y, o sea, que nadie se saltara por encima de esa política pública, y entonces funcionaría muy bien. Entonces creo que cuando son restrictivas, nacen del Estado, necesariamente tienen que nacer de allí, además porque ellos tienen los elementos para poderlas formular. No podemos romantizar de que todo van a ser del pueblo, como dijo la compañera, migrar acá y llegar y decir, venga, hay una política pública de protección al anciano, entonces, no, entonces yo me sumo allí porque como yo pago impuestos, entonces yo tengo derecho. Sí, pero el Estado también debe saber que tiene unos recursos escasos y que de pronto no puede atender todo eso. La culpa entonces no es del venezolano que emigró, ni de la fundación que está tratando de ayudar, sino de quien formuló la política de una forma generalizada y dijo, sí los podemos acoger sabiendo que el presupuesto es exiguo.
Entonces solamente quería como redondear esa parte de que dependiendo del tipo de política pública nace de un lado o de otro, y que en ocasiones sí hay necesidad de vigilarlas y otras de retroalimentarlas. Eso tienen toda la razón ustedes que tienen vasta experiencia en eso. Creo que mirar con desdén, como se hizo en un principio, de que es que esto es pura teoría, profe, mía. No, precisamente por mirar con desdén esa teoría, creo que los funcionarios públicos no aplican esa teoría al momento de vigilar o de regularizar o de hacerle un seguimiento a la política, y por eso de pronto no funciona la política pública. Muchas gracias, profe, y disculpa la extensión de la intervención. Gracias, estuvo perfecto. Listo, seguimos entonces con Raúl, continuamos por Yolima y terminamos con Alejandra, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias. Creo que lo último que mencionó quien ahorita me antecedió en la palabra tiene que ver con la inquietud que quería manifestar. La lectura de realidad se corresponde con lo que se espera sea una buena implementación de una política pública que no solamente ponga el punto de vista de quienes lo hacen y tienen la responsabilidad de hacerlo desde el Estado, desde el gobierno de turno, sino también desde esas voces que son escuchadas y siempre tenemos que responder a situaciones, problemas, necesidades o dificultades. A veces cuando todo ese proceso se hace, los consensos se dan, las discusiones se ocurren y efectivamente se hacen los planteamientos, llega al punto en el que infortunadamente no se implementan porque existen al interior del gobierno situaciones que son puestas en términos de puntos de vista, de inconveniencias, en algunos casos de recursos, y la política pública que ha hecho todo ese camino termina siendo no implementada porque hay una talanquera o alguien que no procede a ponerla en práctica por las razones que estas sean. Algunas de carácter ideológico, otras de carácter presupuestal, pero también en algunos casos de desidia o de que no hace parte de los intereses de quien tendría que hacerlo. Ahí creo que el término de presión se hace necesario porque hablo particularmente en Cali de la política pública de equidad de género que se trabajó durante muchísimo, de equidad de género y familia, muchísimo tiempo, pero también durmió en el gobierno. Pasaron, yo creo que por lo menos 2 gobiernos, y siempre el Consejo tenía una buena razón para no aprobar y para no darle recursos, hasta que esto generó la movilización de las mujeres en concreto, y se logró que por lo menos se discutiera. Todavía no se ha aprobado. Lo que quiero decir es que las políticas también tienen ese otro lugar de lo que se considera conveniente o no conveniente por parte de sectores que tienen, que son tomadores de decisión y que no hacen que las políticas se implementen. Ese es un asunto infortunado. Ese es un primer asunto. Lo otro es que nosotros, hablo de Corporación Vivienda, también de Fundación Procrear y de otras organizaciones, hemos participado de procesos de construcción de política pública y en ocasiones han sido largos. La Política Nacional de Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas y su impacto comenzó su fase de construcción en 2000. Se suspendió durante un tiempo y se retomó hacia el 2003, 2004, pero terminó de construirse en lo que después se conoció como un documento ya concreto en 2006. Solamente se firmó hasta el 2007 y se implementó durante todo este tiempo hasta que más o menos hace 1 año, 2 años se volvió otra vez a replantear, pero sobre un asunto ya construido. Lo que quiero decir es que esos son los procesos a los que tenemos que también enfrentarnos. Las políticas por per se no resuelven todo, resuelven parte, pero son una manera de aproximarnos a la realidad y es necesario que se construyan, teniendo en cuenta también lo que se dijo ahora de que en algunos casos es el Estado el que define cómo hacerlo, porque en términos de seguridad sobre todo, no hay consenso ni participación comunitaria. Prácticamente lo que hay es una política que se implementa, curiosamente, para las cuales sí siempre hay recursos. Para otras políticas no. Hay políticas que están mal financiadas o parcialmente financiadas o no financiadas, o se implementan casi que desde la buena voluntad, pero sin tener la posibilidad de impactos ciertos. Esa es nuestra realidad.
¿Cómo hacer que eso cambie? Creo que hay que seguir hablando de esto y me parece que por esa razón este tema es pertinente. No debemos ser ajenos al asunto. No debemos dejar solamente, y yo creo que la protesta social sigue siendo un recurso válido, pero también participar en esos escenarios donde podemos hacer conocer nuestra palabra sigue también siendo útil. No es un asunto al que debamos ser ajenos y ajenas. Debe ser parte de nuestra construcción y debe ser parte también de nuestro interés. Agradezco que el tema se haya puesto. Confío que, como bien dijo mi antecesor, no me haya extendido más de lo necesario, pero no quería dejar pasar esta oportunidad de decirlo. Muchas gracias. Gracias, Raúl, por tu intervención. Yolima, te escuchamos. Gracias, buenos días. Bueno, pues quería como dejar la inquietud frente al concepto y a la práctica de las políticas públicas. O sea, siento que no debe estar como inmersa la prevención cuando se habla en el concepto de políticas públicas, satisfacer necesidades y problemas. Digamos que no se trabaja en prevención frente a lo que ya está sucediendo, sino entramos siempre a trabajar en protección, en reparar, un momento, pero desde el mismo concepto pienso que deberíamos apuntar a eso primero, y una mirada focal frente a la prevención. Un ejemplo de por lo que estaba diciendo el compañero, frente al consumo de drogas, entonces, como mirar cómo llegaron allá los que tienen problemática y empezar a trabajar más en la prevención. Pues lo digo a nivel de educación y a nivel general. Y también frente al fortalecimiento de lo que existe y funciona bien, también siento que es algo que debería fortalecerse y no lo veo, pues, frente a todo lo que estamos estudiando hoy de políticas públicas, siento que debería estar en un punto aparte, y es esos dos, la prevención y el fortalecimiento. Gracias, Yolima. Bueno, vamos a seguir con Alejandra. Escuchamos tu intervención, Ruth, y pasamos con Juan Carlos a unos anuncios y demás y reflexiones que tiene acerca del tema de hoy. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, muy interesante el tema. Algo con lo que quiero cerrar y es una intervención que hizo Jueva. Y es verdad, estamos en un caminar hacia ese ideal de esas políticas que quisiéramos tener y el desarrollo, aterrizaje en todo el territorio colombiano. Sin embargo, estamos en ese caminar y en ese construir y creo que de ahí es donde salen también todas las problemáticas que hemos expuesto acá, mismos profesionales, cómo entienden, cómo aterrizan estas políticas en las instituciones, ¿sí? Eso se ve nomás en los profesionales que hay, que a veces ni siquiera entienden qué es una política, ¿sí? Ni cómo la van a aterrizar y mucho menos cómo la bajan al lenguaje de cada uno de las etapas de desarrollo a la cual se está interviniendo o la comunidad a la cual se está interviniendo, ¿sí? Entonces es también toda una fragmentación que creo que todavía no se ha construido, no se ha edificado de una manera adecuada, pero también las políticas y estar en ese caminar nos hace ver esas falencias que tenemos y que nosotros de pronto como algunos como sector privado podemos también ejercerlo de una manera de pronto más libre, digo yo, y no sujetos tanto a las entidades, ¿sí? Entonces creo que desde ahí sí veo que las políticas públicas funcionan en esa medida cuando uno puede generar otros discursos y otras maneras de aterrizarlas en las comunidades, en otras comunidades. Y voy aquí es que yo estoy ya fuera de la ciudad y en las ciudades las cosas son muy competitivas y se ven de otras maneras y el presupuesto pues casi que es o sea, es muy peleado, ¿sí? Pero cuando tú te vas para otros municipios de todo el territorio colombiano, te das cuenta que hay presupuestos que son para estas comunidades que se pierden totalmente y son destinados estos recursos son destinados a otros espacios o a otros proyectos. Entonces creo que también la falta de esos profesionales en cada uno en todo el territorio colombiano y no centrarnos solo en
las ciudades o en las cabeceras. Es muy importante para un desarrollo ahí sí sostenible en un país, ¿sí? No pensar no solo en cabeceras, sino en todo un territorio con unas necesidades grandísimas. Eso era, y agradecerte de verdad, un tema muy delicioso y fascinante y de aprendizaje. Muchísimas gracias. Bueno, pues Gracias, Alejandra. a mí solo me resta agradecer, también hacen que uno empiece a pensarse cosas de manera diferente. Y decirles que, bueno, las políticas públicas son una respuesta más que el Estado da para la solución de algunos inconvenientes, situaciones, necesidades que la sociedad manifiesta, que es una respuesta imperfecta, es apenas evidente porque finalmente todo sistema gubernamental está expuesto al cambio, a la reconstrucción, a la reevaluación y participando, seguir haciendo procesos participativos y seguir haciendo conciencia sobre nuestra participación en las construcciones de políticas públicas y todo lo que estemos llamados para que nuestro bienestar aumente. Nuevamente, muchas gracias a todos. Ruth, muchas gracias a ti por tu participación. Ya vamos a leer los últimos 3 comentarios que hay en el chat y le damos la palabra a Juan Carlos. Laura Platón nos dice: muy claro me quedó el tema, realmente ayuda a clarificar ciertos puntos que tenía en duda. Muchas gracias, profe. María dice: gracias, muy interesante, gran aprendizaje, feliz día a todos. Y Mariluz, muchas gracias, muy interesante. Bueno, Juan, te varios escuchamos. anuncios. Primero que todo, pues muchas gracias a Ruth por su participación, por este espacio que estamos anhelando mucho tener en temas de políticas públicas. Y yo quiero recordarle a todos los participantes que este es un escenario muy corto de 2 horas, tanto el marco de la escuela Calle, que es un proceso pedagógico que viene motivando la Fundación Procreado en compañía de otros actores permanentemente en esa mirada que tenemos del tema de formación en algunos temas claves desde la base comunitaria. Entonces, Ruth, muchísimas gracias por tu aporte, muchísimas gracias por las cosas. Entonces, el primero era el agradecimiento por estar. Lo segundo era invitarlos, digamos, creo que nos queda un encuentro para terminar la escuela, y ese encuentro va a ser bien interesante porque vamos a hablar de lo que son las prácticas universitarias en las organizaciones sociales y lo comunitario. Sí, ese es como el segundo anuncio. El tercero es que vamos a volver con los que están siguiendo el programa Sonidos de la Calle. Vamos a empezar, vamos a hablar de... Hemos tenido algunas dificultades en términos del lugar donde grabamos el programa, pero estamos ajustando y vamos a hacer una serie de 6 a 7, digamos, programas de radio por Facebook Live sobre historias de vida de personas migrantes, de acogida de colombianos y de retornados. En ese sentido, también queremos aquí agradecer a las personas de Paraguay, de México, de los otros países, y queremos invitarlos a que, si tienen prácticas universitarias, de hoy en noche vamos a hacer un conversatorio con unas intervenciones cortas para poder conversar sobre lo que son las prácticas universitarias. Vamos a tener 1 o 2 invitados estudiantes que hicieron prácticas universitarias este semestre en la Universidad Nacional, aquí en la Fundación Procrear. Vamos a tener invitado uno de los profesores de Rosario, y vamos inicialmente la invitación a Raúl Félix Tovar, que tiene un proceso y un experimento de laboratorio de prácticas bien interesante en Cali. Va a ser un conversatorio en términos de poder hablar de lo que son las prácticas, preguntar, y esto solo con el sentido de que las organizaciones sociales que nos están escuchando conozcan de otras experiencias, nos cuenten sus experiencias, pero nosotros podemos aportar cómo lo estamos haciendo, cómo hacemos los convenios con las universidades y cuál es el beneficio para las organizaciones. Y lo último son los certificados. Digamos que espero que de hoy en 8 o en el transcurso de la semana, Milena, que está atrás bambalinas, que es la que nos ayuda un poco a organizar todo el tema de asistencias, podamos empezar a entregar los certificados. Y lo último es que, no sé, de pronto aquí me adelanto, Raúl, estamos invitando que para el próximo semestre unirnos y hacer un convenio con
la Escuela de Formación de Corporación Viviendo en Cali y hacer una escuela un poco más internacional, nacional internacional, y que podamos entregar unos certificados con algo más de peso. Entonces, disculpa, no se escucha, muy bajito, ni siquiera se escuchó la primera información. Gracias. ¿No se me estaba escuchando? Ahí te escuchamos mejor, Juan Carlos. Sí, Estaba bajito. Muy bajito, muchas gracias. Bueno, por no, atender la tranquila. Ya para finalizar y por agradecer también a Jamie por la moderación. Entonces, de hoy en 8, prácticas universitarias y contexto comunitario. Estamos invitando a Raúl Félix para que nos cuente su experiencia y invitando a Paraguay y a las personas que se conectaron de Raíz Latinoamérica, que si nos pueden acompañar contándonos también lo de prácticas universitarias, están cordialmente invitados, que va a haber un profesor de la Universidad del Rosario y 2 estudiantes que hicieron su práctica en la Fundación Procrea para que nos cuenten sus experiencias, eso. Y que el siguiente semestre va a ser una escuela un poco más internacional y con más actores, y esperamos contar con la Escuela de Formación de Corporación Viviendo. Ya Raúl nos contará esta semana si lo podemos hacer. Y que ahorita vamos a iniciar a las 11 de la mañana otra emisión de nuestro programa Sonidos de la Calle. Era eso. Entonces, un abrazo a todos, gracias. Yo sé que Jamie cierre, y a todos un abrazo grande por estar, y nos vemos de hoy en 8 días para el tema. A mí me fascina el tema de prácticas universitarias y organizaciones sociales en comunidad. Entonces, ahí nos vamos a ver de hoy en 8. Gracias. Gracias, Juan. Muchísimas gracias a todos y todas por su asistencia. En este momento les pido que quienes puedan encender su cámara para dejar el recuerdo de este encuentro, y efectivamente nos vemos el próximo sábado, muy puntual a las 8 a.m. estarán recibiendo el link para que se conecten en el transcurso de la semana. Gracias. Gracias, feliz día. Buen día, que estén muy bien, gracias.